En esta presentación voy a estar comentando cuestiones centrales de dos líneas de educación matemática. Por un lado, la resolución de problemas y por otro, la teoría de situaciones didácticas. Decidí hacer esta presentación de manera conjunta porque hay términos que ambas líneas utilizan con significados diferentes. Entonces, mi plan es, voy a contar algunas cuestiones centrales sobre la resolución de problemas, algunas ideas centrales de la teoría de situaciones didácticas y luego las voy a poner en diálogo, como para que se adviertan esas diferencias que quien escucha debería tener claras. Si pensamos en la resolución de problemas, es una línea de educación matemática que también se denomina escuela anglosajona, problem solving, que es el idioma inicial en el que surge, y para la gente que proviene de la didáctica general, este enfoque visto más allá de la matemática se denomina aprendizaje basado en problemas, que suele encontrarse con la sigla ABP. Nosotros en toda esta presentación lo vamos a estar pensando desde la matemática, pero ha sido utilizada más allá de ella para pensar en la enseñanza de otros campos disciplinares. Si uno tuviera que describir en pocos ítems cuál es el espíritu de la resolución de problemas, uno diría que el foco está puesto en que el estudiante aprenda a resolver problemas. Problemas de matemática en nuestro caso. Y eso significa que el docente que considere o que se pare en esta línea al momento de pensar en sus clases, no va a proponer contenidos conceptuales a enseñar, sino que su interés va a estar en que el estudiante se desenvuelva, aprenda a resolver problemas, adquiere estrategias para encarar esa resolución de problemas y una cuestión importante en esta perspectiva que es que reconozca su accionar cognitivo, es decir, que sea consciente de lo que está haciendo al momento de abordar la resolución de un problema, las cuestiones que le son útiles y aquellas que no. Que no se proponga un contenido conceptual a enseñar no quiere decir que los problemas no tengan matemática, sí tienen matemática, solo que el interés del docente que enseña bajo esta perspectiva se pone más en el quehacer, en el aprender las estrategias, que aprender definiciones o técnicas procedimentales de algún tema matemático. El concepto de problema es un concepto central en esta línea. En realidad, para decirlo finamente, el concepto es de problema para un sujeto, no es solo la palabra problema lo que se define en esta línea. Si uno busca información al respecto de este concepto, se van a encontrar más o menos con tantas definiciones como personas que hablan de la resolución de problemas. Lo que esas definiciones terminan compartiendo o teniendo en común son estas tres cuestiones que están mencionadas aquí. La presencia de un sujeto que va a ser quien resuelva y ese sujeto hace que los problemas sean o no problemas para un sujeto, es decir, lo que es problema para una persona podría no ser problema para otra persona. Por eso uno dice que en esta línea hay una relatividad al sujeto, es decir, los problemas lo son o no lo son para una persona. Entonces, la presencia de alguien que va a resolver, una meta por lograr y un bloqueo o resistencia inicial que hace que la persona que encara esa resolución del problema no sepa inmediatamente cuáles son los pasos que debe seguir para resolverlo. Si la persona lee la consigna y sabe exactamente qué es lo que debe hacer para resolverlo, más allá de que le salga bien o mal, entonces esa consigna no sería un problema para un sujeto. Sería lo que uno denomina en contraposición un ejercicio. Lo miro, sé exactamente qué es lo que tengo que hacer, entonces esa consigna no es un problema para el sujeto. ¿Cómo son las ideas básicas en esta línea? El profesor piensa en la clase, piensa en sus alumnos, piensa en que lo que quiere que ese alumno desarrolle o despliegue es un saber hacer referido a cómo él va a encarar la resolución de problemas, le da una consigna que el profesor espera que resulte problema para el alumno, que le tiene que generar un bloqueo, un no saber cómo encarar, y en ese bloqueo es a partir de ese bloqueo que el estudiante desarrolla estrategias para encarar la resolución del problema. Todo esto está
metido dentro de un planteo matemático, es decir, hay conocimientos matemáticos que subyacen al enunciado del problema y que son puestos en juego por el estudiante cuando ante ese bloqueo él decide accionar de una u otra forma utilizando distintas estrategias. Luego de toda esta situación es que aparece la reflexión posterior, la reflexión metacognitiva sobre cómo encaró, qué le pidió el problema, cómo fue su bloqueo, cómo se sintió ante su bloqueo, qué estrategias matemáticas pudo poner en juego. Las heurísticas, el término heurísticas es un concepto que en esta línea es definido y se refiere a las estrategias utilizadas en este proceso de resolución de problemas. No es que las heurísticas son las estrategias que sirven siempre para resolver problemas, sino son las que son usadas al momento de encarar una resolución. Tal vez con esas heurísticas implementadas el estudiante es capaz de resolver o no es capaz de resolver, pero de todas formas lo que él pone en juego son heurísticas. Simplemente a modo de ejemplo, y hay desarrollos sobre las heurísticas dentro de esta línea, hay hasta clasificaciones del tipo de heurísticas en distintos momentos de la resolución de problemas. Simplemente les muestro algunas: razonar por analogía, recurrir a dibujos, esquemas o diagramas, considerar casos particulares, considerar casos raros o casos extremos también es una heurística, dividir el problema en subproblemas, simplificarlo, bajar un número que no me permitiría encarar y sin embargo con un número más chico sí puedo pensar en cómo resolvería y seguiría. No es una lista acabada, no es una lista cerrada, porque es muy personal de los sujetos las heurísticas que se ponen en juego. Como ustedes pueden empezar a ver aquí, no todas estas heurísticas son matemáticamente correctas en el sentido de que me permitirían obtener una respuesta matemáticamente correcta al problema. Por ejemplo, si uno piensa en que simplifiqué el problema, bueno, el nuevo problema simplificado no es exactamente el mismo original. Lo que pasa es que la heurística de simplificar el problema me permite tal vez abordar un caso más simple y ante esa resolución del caso más simple tener herramientas para encarar la resolución del problema general. Por eso es que tiene valor, porque el docente entiende que ir adquiriendo heurísticas, ir siendo consciente de las que son útiles y las que no, le da herramientas para el estudiante ante una futura resolución de otro problema. Todo lo que tiene que ver con lo metacognitivo es la reflexión sobre el propio trabajo, el propio accionar cognitivo, y la intención está en que el sujeto que resuelve se conozca, controle y autorregule su propio funcionamiento, es decir, cómo él encara, qué es lo que se lleva para cuando tiene que resolver otra consigna, cómo él controla sus acciones cuando está ante un bloqueo inherente al concepto de problemas. Cuando uno piensa en resolución de problemas dentro de la teoría de situaciones didácticas, la historia es otra. Hablemos un poco de las ideas básicas de teoría de situaciones. Nuevamente tengo el profesor que piensa en el alumno, que piensa en qué es lo que le va a enseñar, y en este caso, en teoría de situaciones, hay un saber matemático que el docente se propone enseñar. Y para eso diseña una situación didáctica. Entonces, le asigna al estudiante una situación. Esa situación muchas veces, para quienes trabajan en teoría de situaciones, es llamada problema, pero van a ver que tiene una connotación diferente. En teoría de situaciones lo que se promueve es que el aprendizaje se da por adaptación al medio. El docente, dentro de la situación didáctica, diseña una situación adidáctica. Esto significa, la adidacticidad no significa falta de intencionalidad didáctica, o sea, no significa falta de intención de enseñar algo. Todo lo contrario, porque el docente está generando todo esto para que el alumno aprenda un cierto saber. La adidacticidad se juega cuando el docente no le explicita al estudiante cuál es ese saber que él quiere que el estudiante adquiera. La situación adidáctica, en el diseño, en el momento en el que el docente la diseña, debería estar pensada
de manera que el estudiante pueda pasar por una situación de acción, de formulación y de validación. Esto es un modelo de educación matemática. La situación de acción significa, o el estudiante transita por esa situación de acción, cuando accede con sus propias herramientas a abordar esa situación dada por el docente. Cuando es capaz de formular una hipótesis o una posible respuesta de lo que la consigna le pide, estaría atravesando la situación de formulación. La situación de formulación tiene un fuerte énfasis en la comunicación. Él es capaz de comunicar a sus pares su hipótesis, su conjetura, lo que él piensa que resuelve la situación. Y estaría atravesando la situación de validación cuando es capaz de establecer sus razones de por qué él entiende que su respuesta es válida en matemática. Entonces, en el momento del diseño de la situación adidáctica, el docente anticipa estos 3 momentos de acción, formulación, validación, de forma que el saber que él está tratando de que el alumno aprenda emerja a partir del trabajo del alumno ante esa situación. Esa situación se llama situación adidáctica o problema. Hay un detalle importante que tengan en cuenta, que es que la adidacticidad no es posible de ser vista en el momento del diseño. Y aunque el docente diseñe lo que se llama una situación adidáctica, el hecho de que se juegue la adidacticidad solo va a verse en la clase si es que el docente no se expide en cuanto al saber que está siendo puesto en juego en esa clase. Todo esto se da en un medio. El medio es otro concepto que esta teoría define, precisa y hace desarrollos. Ese medio debería permitirle una cierta retroacción al estudiante, de manera que cuando él actúa sobre el medio le devuelve información para que el estudiante avance y pueda ir construyendo ese conocimiento que dará paso a un saber cuando el docente institucionaliza ese conocimiento que aparece en la clase y le da estatus de saber matemático, pone nombres, pone definiciones. Este concepto entonces de situación adidáctica, sintetizándolo, conlleva que hay un saber a ser aprendido, que debe emerger un conocimiento a partir del trabajo del estudiante ante esa situación. En este análisis previo, el docente anticipa momentos de acción y formulación y validación, como les contaba. La adidacticidad es en cuanto al saber y solamente se pone en juego en la clase. Y en esta línea se propone un trabajo en grupos, dado que en su perspectiva el aprendizaje se da en interacciones sociales. Pongamos a dialogar estas 2 líneas, la resolución de problemas y la teoría de situaciones didácticas. Cuando voy a ir como en columnas, hablando de algunos rubros en teoría de situaciones y en resolución de problemas. Cuando uno piensa en el objetivo, en teoría de situaciones hay un saber a ser aprendido, y en resolución de problemas hay un saber hacer a ser aprendido. El tipo de trabajo que se propone en teoría de situaciones es grupal, mientras que en resolución de problemas es individual, porque las estrategias heurísticas y la relatividad al sujeto hace que cada persona viva de distinta manera la resolución de lo que para ella significa o no un problema. Las consignas en teoría de situaciones son las situaciones adidácticas, en resolución de problemas son los problemas, pero el término situaciones adidácticas en teoría de situaciones didácticas muchas veces se dice o se utiliza también la palabra problema. Entonces hay que entender desde qué perspectiva me están hablando. Cuando dice un docente, yo trabajo con resolución de problemas en la clase, hay que ver si lo está diciendo desde teoría de situaciones, tiene un significado, si lo dice desde resolución de problemas, tiene otro, y si no lo dice dentro de ninguna de estas situaciones, puede tener un significado que el docente le atribuya personal y habría que ver cuál es. En los análisis previos de esas consignas, de las situaciones adidácticas o de los problemas, en teoría de situaciones uno anticipa momentos de acción, formulación, validación y que emerja el saber que el docente quiere enseñar, y en resolución de problemas se mira si esa consigna
admite una variedad de heurísticas y el docente se lleva otros problemas a la clase por si su consigna no resultó problema para los estudiantes. El rol del docente en la teoría de situaciones es diseñar estas situaciones adidácticas o problemas, gestiona la adidacticidad, hace devoluciones, institucionaliza el saber, mientras que en la resolución de problemas también diseña los problemas, hace preguntas para activar la reflexión metacognitiva, gestiona la resolución de esos problemas y es quien hace las preguntas para que el estudiante sea quien produce esa reflexión metacognitiva. ¿Si podrían coexistir? Por supuesto que sí. Hay algunas cuestiones que va a haber que resolver en las clases, el docente tendrá que resolverlas, tendrá que hacer un balance entre los saberes que quiere enseñar y el saber hacer, en donde querría poner el foco. Le va a costar encontrar consignas que sean problemas, podrían no resultar problemas, tendría que estar como dispuesto a diseñar situaciones en donde para distintos contenidos se pongan en juego heurísticas. También es todo un asunto complicado encontrar situaciones adidácticas, tal vez también toque diseñar situaciones adidácticas. ¿Qué pasa si un problema no resulta problema o si no emerge el saber en teoría de situaciones? ¿Cómo se maneja la gestión de la clase? Son todas cuestiones que el docente va a tener que resolver cuando esté en una clase, ubicado en una de las líneas, en la otra o en un mix, haciendo como una especie de híbrido. ¿Y cómo se evalúa para ser consistente? Es decir, ¿cómo evalúo el saber hacer si estoy en resolución de problemas y cómo evalúo los saberes si estoy en teoría de situaciones? Y así podríamos seguir. Hay algunos criterios que quiero compartir con ustedes para el momento de diseñar problemas que está bueno que tengan en cuenta. Por un lado, hay que conocer algunas cosas de los estudiantes, porque como el problema es relativo al sujeto, necesito conocer quiénes son mis estudiantes, qué cosas saben hacer, qué conocimientos disponen y cuáles no, qué pueden aplicar o no, más allá de que comprendan el por qué funciona un cierto procedimiento o no. Otra cuestión interesante para conocer de nuestros alumnos es cómo ellos perciben o no difíciles consignas que les damos habitualmente. Vieron que a veces hay consignas que nuestros estudiantes ni siquiera encaran, o sea, las ven difíciles, las dejan, ni siquiera hacen el intento. Ese dato para nosotros es clave, porque si nosotros sabemos que el estudiante ni siquiera va a encarar la resolución, estamos como poniendo demasiado alto el enunciado. Vamos a tener que ver cómo acercarnos para que el estudiante sí pueda al menos encarar. En resolución de problemas nos interesan las heurísticas que se ponen en juego en el momento de resolver. No me interesa tanto que sea capaz de resolver bien. Por otra parte, al momento de diseñar la consigna, hay dos cuestiones que tenemos que considerar. Por un lado, que cuando hacemos un análisis a priori de la consigna admita variedad de heurísticas. ¿Qué quiere decir eso? Tomo una lista de heurísticas y me pongo a pensar si un estudiante que está intentando resolver un problema podría o no usarlas, aunque la respuesta no esté correcta o esté incompleta. Y otra cuestión que hay que cuidar es que el enunciado no sea similar a lo que resuelve usualmente, porque si el enunciado le resulta similar, es muy probable que la actividad o la consigna le resulte un ejercicio, la vea familiar, sepa que ya esto se encara por tal o cual lado y entonces desaparece el bloqueo y entonces la consigna dejó de ser un problema. Hay un concepto dentro de esta línea que es interesante para cuando el profesor entra a la clase para poder manejarse con la relatividad al sujeto. Si yo voy con un problema a mi clase, esperando que ese problema resulte problema para todos mis estudiantes, y no resulta así, el docente queda en problemas, valga la redundancia. Entonces, la idea de gama o familia de problemas es llevar una terna, es decir, un problema base, con un cierto enunciado que habré cuidado, un problema de complejidad menor y uno de complejidad mayor, de manera tal que si el problema base no resultó problema porque fue muy simple y fue un ejercicio, subo la complejidad, le doy el problema de complejidad mayor
y si el problema base le quedó muy alto, me doy cuenta que ni siquiera es capaz de abordarlo, le bajo la complejidad y le doy entonces el problema de complejidad menor. Hay que cuidar que estos dos asociados con el problema base, el de complejidad menor y mayor, sigan siendo problemas, que mantengan un hilo con el problema base para que el estudiante no piense que le estoy dando otra cosa para hacer, y entonces entro al aula con un paquete de 3 problemas. Les voy a dejar aquí el ejemplo de una gama. Este primer problema es un problema base con el que nosotros en algún momento nos manejamos en el ingreso a la universidad. Se los dejo para que lo vean y les muestro cómo sería un problema de complejidad menor, que es este que sigue, y un problema de complejidad mayor, que es este que sigue. Lo interesante es analizar las heurísticas, es decir, les dejo la tarea de ponerse a pensar en cada uno de los 3. ¿Qué pasó con las heurísticas? Tomemos un listado de heurísticas y empecemos a imaginarnos qué es lo que el estudiante podría hacer ante cada uno de estos 3 problemas de la gama. Quiero dejarles también algunas ideas para cuando uno hace un diagnóstico en la clase, porque como en la resolución de problemas nos es imprescindible conocer cosas que nuestros alumnos saben hacer, el diagnóstico es un elemento que resulta ser clave. Cada vez que nosotros hacemos diagnósticos, solemos, cuando terminamos de evaluarlos y de analizarlos, decir un montón de cosas que los alumnos nuestros no saben. No pueden hacer esto, no se acuerdan cómo se suman fracciones, no se acuerdan cómo se resuelve tal o cual cosa. La idea para un diagnóstico en esta línea es invertir este planteo, es decir, poder decir algo sobre lo que sí saben hacer. Entonces, tendríamos que plantear cuestiones básicas y dar información, quitar variables. Por ejemplo, incluir enunciados de teoremas o recordar cómo era tal o cual propiedad. De manera que si le damos esa información y el estudiante no es capaz de, por ejemplo, aplicar el teorema de Pitágoras, pero le di el enunciado del teorema de Pitágoras, yo ya sé que aunque tenga el enunciado del teorema, no es capaz de aplicarlo. Mientras que si no le doy el enunciado y el estudiante no resuelve, no sé si no lo resuelve porque no se acuerda el enunciado, y si le hubiera dado el enunciado sí lo hubiera podido hacer, o aunque le hubiera dado el enunciado no es capaz de hacerlo. Con esto vamos a estar dando o haciendo o teniendo diagnósticos por la positiva. Vamos a poder decir algo de lo que sí saben los estudiantes. Y ese va a ser nuestro punto de partida para el momento del diseño de los problemas. Me voy ahora a teoría de situaciones didácticas. ¿Algún criterio para diseñar problemas? Entendiendo aquí problemas como situaciones adidácticas. Todo empieza seleccionando el saber que voy a enseñar, proponer el enunciado, anticipar momentos de acción, formulación y validación. El saber que estoy tratando de enseñar debe emerger del trabajo del estudiante ante esa situación como la mejor opción para resolver eso. Y les quiero dar un ejemplo de problema entendida como situación didáctica dentro de la teoría de situaciones. Les dejo este enunciado. El trabajo que se propone sería un trabajo en grupo. Y aquí ustedes verán, cuando miramos la consigna, el saber que se está intentando que emerja es la noción del comportamiento cuadrático de función cuadrática. Sigue la consigna en esta otra diapositiva, se las dejo para que la miren. ¿Cómo es el trabajo del docente durante la gestión de la clase? Hay 2 grandes momentos en donde el docente tiene un rol clave en la clase. Por un lado, durante la resolución de la consigna que sea un problema en resolución de problemas o una situación didáctica en teoría de situaciones, y posterior a la resolución de problemas. En resolución de problemas, el docente debe cuidarse de no quitar el bloqueo, es decir, no debe indicar pasos para que el alumno pueda resolver, sino justamente destruye el hecho de ser problema que la consigna debería tener. En teoría de situaciones, el docente debe atender a la adidacticidad, es decir, no debe expedirse sobre el saber que le está tratando de enseñar.
Posterior a la resolución, tanto en resolución de problemas como en teoría de situaciones didácticas, las puestas en común. En resolución de problemas debe llevar pensadas consignas de tipo metacognitivo y en teoría de situaciones la institucionalización del saber. ¿Se pueden combinar? Por supuesto que sí. Puedo incluir cuestiones metacognitivas en teoría de situaciones, puedo hacer combinaciones de distinto tipo en clases de matemática que quedarían como un uso mixto de dos teorías de educación matemática que el docente selecciona y elige en función de lo que le interesa que sus alumnos aprendan. Muchas gracias.